la carta de los Efesios. Vamos a tratar de cerrarla aquí, debido a que el siguiente jueves que viene y el siguiente jueves se nos van a complicar un poco, porque vamos a hacer los servicios especiales el día miércoles. Así que voy a tratar de hacer un cierre un poquito adelantado de la serie que hemos traído acerca de Efesios. No logramos ver algunos pasajes del capítulo 6 de Efesios, verso 21 al 24, vamos a estar leyendo. Y el tema de hoy se titula Saludo final en Efesios. Es el saludo del apóstol Pablo, el saludo final. Y en ese pasaje la Biblia dice de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Verso 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El verso 24 termina: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta es la conclusión pastoral y personal del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta que, a pesar de que Efesios en los 6 capítulos es una fuente de doctrina, hermano, increíble. En 6 capítulos el apóstol Pablo enseña una cantidad de verdades doctrinales maravillosas. 6 capítulos. Yo no sé si usted recuerda, pero en enero yo le dije: hermano, lea Efesios. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? Lea Efesios, 6 capítulos. Y algunos lo hicieron, otros también y otros no, ¿verdad? Pero esos 6 capítulos de Efesios nos ha tomado todo un año para estudiar la palabra. Y note que estoy adelantándome, no hubieron partes que no logramos ver, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de riqueza de Dios. Es una fuente inagotable, hermano. Es un pozo de agua viva que nunca se agota. Por más que usted y yo la leamos, es una fuente de Dios inagotable. En esta final, en este cierre del apóstol Pablo, él no solamente habla de doctrina, sino también habla de relaciones personales que él tuvo con su equipo de trabajo, pero también termina bendiciendo como normalmente lo hacía, bendiciendo y mostrando su afecto pastoral por los creyentes. Eso es lo que estamos viendo en el pasaje. En este pasaje el apóstol habla de la comunión cristiana, del ánimo mutuo, de la paz, el amor, la fe, la gracia. En 4 versículos hay una cantidad de temas enormes. No podríamos verlo uno por uno, pero sí es importante, hermano, destacar por lo menos esta noche 2 cosas importantes de este mensaje. Primero, resaltar que el apóstol Pablo habla de un personaje, de un hermano llamado Tíquico, y él da testimonio de este hombre. Si vemos el versículo 22, por favor, Efesios 6, 21 y 22, vamos a leer de nuevo.
Se refiere Pablo a este hermano llamado Tíquico y dice la escritura, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Dejémoslo hasta ahí. Solo en ese pasaje el apóstol Pablo resalta, hermano, la relación que tiene Pablo con este hermano. No era cualquier hermano. Él le llama al apóstol, al hermano Tíquico, le llama hermano amado, fiel ministro del Señor. Y eso ya nos da una idea del calibre de este hermano llamado Tíquico. Le dice consiervo. Era una persona confiable, leal y aprobado por el Señor. Fíjese que en el griego la palabra Tíquico quiere decir afortunado o el que tiene fortuna, pero por supuesto no está hablando de fortuna de dinero, sino que es afortunado. Es una persona que no le puedo decir, porque no sería lo correcto, no le puedo decir que era suertudo. Aleluya. Porque no cabe en nosotros la suerte. Pero era afortunado porque el bien de Jehová estaba sobre él. ¿Cuántos dicen amén? El bien de Jehová estaba sobre él. Y si pudiéramos usar la palabra afortunado para nosotros, no sé si usted se sentiría cómodo. A mí no me da problema, pero yo me siento afortunado de que Dios me haya llamado en su inmensa misericordia. Yo me siento afortunado de saber que el bien y la misericordia del Señor me acompañarán todos los días y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Yo me siento afortunado, hermano, de que Dios me haya elegido a mí para ser su hijo. No, yo entiendo muy claramente que no vio el Señor mis capacidades, no vio el Señor, hermano, mi sabiduría, mi inteligencia, mis dotes. No, absolutamente nada de eso. Lo que vio fue mis tristezas, mis angustias, mis aflicciones, mis pecados y que no éramos nada delante de Dios, pero ahora dice la Biblia que somos príncipes de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Dice que el Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes. ¿No le parece eso ser afortunado? Yo creo que sí. Somos afortunados. Pero a este hermano Tíquico, hermano, el Señor le había dado la capacidad no solamente de la salvación, sino que había puesto en él, hermano, carácter para llegar a otros niveles de Dios. Y eso es importante. Porque Pablo, hermano, fíjese que Pablo mira en este hermano Tíquico, un hermano que lo consolaba, que lo animaba, que lo ayudaba, miraba en él una persona confiable, una persona en quien confiar. Y eso es difícil a veces hallar, hermano. Gente en quien puede uno confiar. No le estoy hablando de confiarle algo, no, de confiarle aún nuestras necesidades, nuestras aflicciones. No puede uno contarle a cualquiera, mire, al que va pasando por ahí, mire, fíjese que me siento afligido. No se puede, ¿verdad? No le dice uno a alguien que va pasando por ahí, mire, me siento angustiado, haga algo por mí. No, se reserva uno lo más profundo del corazón, las intimidades más profundas, las necesidades más profundas, se las guarda uno, a menos que encuentre en el Señor un Tíquico,
en el que se pueda confiar y que se le pueda decir que ore por uno, que lo bendiga. Fíjense. Entonces, el apóstol Pablo, a través de él, enviaba mensajes, porque Tíquico llevaba un mensaje a los de Efesios. Y el mensaje era, hermano, dar a conocer la condición de Pablo. Por ejemplo, quiero recordarle que Efesios fue escrita por Pablo estando en la cárcel. Esa es la realidad de la carta. Y cuando la envía a Tíquico también, y les dice: él les dará a conocer cómo yo estoy, porque él había sido testigo de la aflicción que estaba viviendo, y había servido como un hombre que consolaba y animaba, no solo al apóstol Pablo, sino que iba a consolar y animar a la iglesia también. Porque podría ser, fíjese que esto ha sucedido. A veces el apóstol Pablo estaba allá en la cárcel y él estaba fortalecido y todo, ¿verdad? Pero quizás cuando uno venía y contaba la condición del apóstol Pablo, quizás algunos entraban en tristeza, ¿verdad? En aflicción. Pobrecito el hermano Pablo, qué barbaridad, qué terrible. Y algunos quizás no podían sobrellevar las cargas que el apóstol Pablo estaba teniendo. Pero Tíquico no venía con un espíritu de hacer llorar al pueblo del Señor. No venía con esa intención. Venía a dar a conocer la condición del apóstol Pablo, pero a la vez a animar al que el pueblo del Señor siguiera caminando hacia adelante, porque las aflicciones del apóstol Pablo no era para afligir al pueblo de Dios, sino para que oraran y encontraran en Dios el ánimo, la fortaleza, la fe que uno necesita cuando ve la aflicción de un hermano. Si las noticias de aflicción de otros solo te aflige, no logramos nada. Pero si la aflicción de otro te hace entrar, hermano, en búsqueda de Dios y encontrar en el Señor la fortaleza para orar por esa persona y orar por nosotros mismos, entonces logramos el cometido de la carta. Amén. En una ocasión en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo les está explicando en Efesios, la carta de Efesios, Pablo ya está encarcelado. Pero en el libro de los Hechos, allá por el capítulo 28, si no me equivoco, por el capítulo 28, el apóstol Pablo reúne a todos los ancianos y líderes y les dice que hermano, que va a ir a Roma y que probablemente va a tener que padecer. Y de repente inclusive hasta hay palabra profética y le dicen: así le va a pasar al dueño de este cinto, y que lo iban a llevar amarrado. Y dice la Biblia que el pueblo del Señor empezó como a llorar y a entristecerse y a decirle al apóstol Pablo: Pablo, no vayas, no vayas, que no te acontezca tal cosa. Y el apóstol Pablo dice: dejen de estar llorando, dejen de estar entristeciendo mi corazón. Yo tengo que ir, porque ese era el plan del Señor para él. Tremendo. Entonces la carta de Efesios termina, hermano, trayendo consuelo a la iglesia. Yo creo que la palabra del Señor es suficiente para traer consuelo a nuestra vida, confortar nuestra alma, consolarnos. La iglesia necesita, hermano, gente que enseñe palabra, que edifique, que anime y que traiga esperanza al pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el pueblo del Señor necesitamos. Necesitamos palabras de ánimo, palabras de edificación, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y eso es lo que traían los maestros como Pablo y los que enviaba Pablo.
Por eso usted ve en Hechos allá por el capítulo, ¿qué? Entre el 10 y el 13, aleluya. Por ahí está, entre el 10 y el 13. Fíjese que en cierta ocasión, o del 13 en adelante, entre el capítulo 1 y el capítulo 28, cuando envían a Bernabé a Antioquía, cuando Antioquía está surgiendo como una iglesia del Señor, dice que envían a Bernabé, y Bernabé, al ver la gracia que Dios tenía en la iglesia, dice, hermano, que empezó a enseñar la palabra y empezó a consolar y a fortalecer al pueblo del Señor, y les animaba, inclusive dice la Biblia, les animaba diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los animaba. En medio de la adversidad, solo el Señor puede animarnos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Si me ayuda a buscar en Colosenses capítulo 1, verso 7, Pablo mencionó de este tipo de personas a varios, pero déjeme mostrarle uno más. En Colosenses 1:17 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro, vamos a ver, 1:7, perdón, es 1:7. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, oiga esto, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este es el mismo apóstol Pablo, pero enviando una carta a la iglesia de Colosas, y ahí aparece otro ministro de Dios, otro colaborador del apóstol Pablo llamado Epafras. Y Epafras, hermano, vuelve a expresar Pablo la relación que tenía con este siervo de Dios. Este siervo era un fiel ministro de Dios, y era para él un siervo amado. Esa relación, fíjese, hermano, que es bien importante, porque obviamente el trabajo que el apóstol Pablo hacía era un trabajo extenuante y que necesitaba de ayuda y de colaboradores. Fíjese que el nombre de Epafras también viene de la palabra griego y significa hermoso. Aleluya. Eso es Epafras, hermoso o encantador, pero no encantador de serpientes, ¿verdad? Sino una persona con encanto, ¿verdad? Con gracia. Ahora, diría, hermano, pero yo no tengo ese encanto, aleluya, o yo no tengo esa hermosura. No, pero es que tratemos de aplicarlo a la vida espiritual. La hermosura de un hombre y la hermosura de una mujer no está en lo externo. En el caso de la mujer, el apóstol Pedro lo dice, no está en el peinado ostentoso. La hermosura de la mujer no está en los collares que usa. La hermosura de la mujer no está en la talla del, ¿cómo se llama lo que usan aquí? En la talla de la cintura. No está allí. La hermosura de la mujer es la hermosura interna. La hermosura que ve Dios en la mujer. Porque la hermosura externa es pasajera, hermano. ¿O no, hermano? Los que ya tenemos enta, aleluya, los que ya pasamos de los enta, sabemos, hermano, el desgaste que uno va teniendo. Y aunque uno diga, pero cuando era chaval, o cuando yo era joven, cuando yo era un mozo, no sé cómo era.
cuando yo era. Podría ser que usted parara el tráfico, ¿verdad? Podría ser que usted paraba el tráfico. Hoy también, pero por muy lento. Hoy también lo para uno, pero porque pasa bien despacio la calle. Pero la hermosura externa se acaba. Es pasajera. La hermosura que Dios busca es la interna. Es la del alma, la del espíritu. Es el espíritu amable. Es el espíritu de adoración al Señor. Es un espíritu honesto. Por eso usted ve que Pedro alaba a la mujer y insta, el apóstol Pedro insta a que la mujer busque la belleza interna, la del alma. Pero y el hombre, igual, hermano, si usted recuerda qué buscó Dios en David, no fue la hermosura de afuera. Porque los hermanos de David parecía que tenían mejor plante, hermano. Los hermanos de David. Porque a Samuel lo apantallaron, solo vio al primer hijo de Isaí que venía, y Samuel quedó apantallado. Dijo, este es el futuro rey. Pero vino la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vino la voz del Señor a Samuel, y le dijo: no mires lo externo, porque tú miras lo que está afuera, pero yo veo lo que está en el corazón. Dele un aplauso al Dios de los cielos, Señor. Por eso cuando de repente a usted, que lo quiera alguien menospreciar, el diablo lo quiera menospreciar, ya sea por alguna apariencia, por algún defecto de fábrica, hermano. Aleluya, ¿verdad? Algunos son defectos de fábrica y otros son defectos de millaje. Porque las millas recorridas también le pasan a uno la factura. Y peor si usted de los chocones, de los carros chocones, pues, que chocó mucho en la vida. Entonces aparecen otras fallas. Pero no es esa la que Dios mira. La que Dios mira es la del corazón. Bienaventurados, hermano, los que se preocupan más por la belleza interna más que la belleza de afuera. Bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es vernos adentro, el espíritu y el alma interno, con la hermosura que viene de Dios y que solo Dios da. Y Dios la adorna. Fíjese, hermano, porque por ejemplo los dones espirituales son adornos del espíritu a la vida del hombre o a la vida de la mujer. Son adornos del espíritu. Entonces esa es la que tenemos que buscar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, dejémoslo ahí. Me fui un poquito por otro lado, pero yo creo que usted recibe ese otro lado, hermano, de la hermosura interna. Pero ¿qué es lo que vio Pablo en Epafras? Era un siervo amado, era un siervo fiel, era un buen ministro del Señor, era un hombre confiable, era una persona en quien se podía uno apoyar. Y hermano, la iglesia del Señor necesita gente así. Necesita gente así. Gente confiable, gente honesta, gente con buen corazón, gente dispuesto a apoyar, a ayudar, gente dispuesta, hermano, a edificar, a animar, a bendecir. Gente como el buen samaritano, a levantar al que se cayó, levantarlo. La iglesia del Señor
lo necesita. Bueno, sigamos un poquito más. El segundo aspecto del apóstol Pablo en el texto que leímos de Efesios 6, del 21 al 24, la segunda parte que merece, hermano, detenernos, es el verso 23 y 24, y dice así, Efesios 6, 23 y 24. Recuerde que este es el saludo final del apóstol Pablo, y dice: paz sea a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Ese es el final del apóstol Pablo. Y en esta segunda parte, el apóstol Pablo dedica 2 versículos a una bendición espiritual sobre el pueblo del Señor. Hermano, el anhelo de Dios es bendecirnos, nunca maldecirnos. Jamás la intención de Dios es maldecir a su pueblo. La intención de Dios es bendecir. Y los ministros del Señor debemos tener ese mismo espíritu de bendecir al Dios de los cielos, no maldecir a nadie. ¿De qué nos sirve a nosotros maldecir a alguien, hermano? ¿Acaso nos habrá puesto Dios para maldecir a alguien? A veces, aún nosotros los creyentes caemos en el error de maldecir a alguien. ¿Qué es maldecir a alguien? Cuando hablamos mal de alguien, o cuando deseamos algo mal para alguien, estamos maldiciéndolo. Bueno, mire, yo no quiero que le vaya mal, pero si le pasa el tren está bien. Aleluya. Y que le pase bien, ¿verdad? Cualquier deseo, oiga esto que le voy a decir, cualquier deseo de mal hacia una persona no viene de Dios, no viene del Espíritu. Hermano, pero la Biblia habla de guerras, habla de batallas, sí, pero contra los enemigos espirituales. Contra los enemigos espirituales. Aún de los hombres dice la Biblia: ama a tu enemigo y bendice al que quiere hacerte daño. Bendícelo. ¿Hasta dónde nos lleva, hermano? ¿Hasta dónde nos lleva el parámetro bíblico en el Nuevo Testamento? Nos lleva a un nivel, hermano, de práctica cristiana bien elevada. A veces inclusive para nosotros casi inentendible ese nivel. Pero ¿cómo me pide a mí que yo bendiga a ese malvado? ¿Cómo me pide? ¿Cómo me pide, hermano pastor? ¿Cómo? Porque a veces uno tiene que decirles: mira, hermano, bendígalo. Bendiga a ese su jefe malacate. Bendígalo. ¿Y cómo va a ser? Bendígalo. Eso es lo que manda la Biblia. Y entonces se vuelve una crisis en nuestra alma poder hacer eso. Pero es porque, hermano, el evangelio de Jesucristo es un evangelio realmente elevado espiritualmente, que solo el Espíritu nos puede ayudar a practicarlo y vivirlo. No es forzado, no es a la fuerza, es el Espíritu de Dios el que te debe de ayudar y me debe de ayudar a superar esas cosas que uno no puede hacer humanamente, que no le pasan a uno ni en la cabeza ni en el corazón. Es que yo no siento. Es que no se trata de sentir, es de obedecer al Señor. La palabra de Dios no es que hay que sentirla, es que yo no siento que eso sea para mí. Pero eso está escrito, es para nosotros.
El Señor no pide que sienta uno la palabra. El Señor pide que la obedezca. Que la obedezcamos. Vaya. Pero entonces, para que no me agarre mucho el tiempo, hay tres cosas que el apóstol Pablo desea y bendice. Bendice al pueblo. Lo bendice con paz. Eso es lo que dice el verso 23. Paz sea a los hermanos. Aquí, hermano, uno de los más grandes regalos que Dios puede dar a nuestra vida, la paz del Señor. ¿Será que en este tiempo necesitamos paz, hermano? Sí, hermano. Estamos viviendo en un mundo bien convulsionado. Estamos viviendo en un mundo alterado, lleno de maldad, lleno de violencia. Lo que vemos todos los días, ya sea por noticias o en lo natural, en lo cotidiano en nuestra vida, hermano, es gente alterada, gente dañada, gente, hermano, que no tiene tolerancia. Mire, se matan, hermano, por una cosita. Se bajan de los carros con pistolas, con bates, con ¿cómo se llama? Con hierro en la mano, a quebrarle el vidrio a cualquiera porque le pitó, porque se le metió mal. Y yo entiendo que cae mal, ¿verdad? Cae mal que otro haga eso, pero no sé si le ha pasado, hermano. Hay gente que intencionalmente lo hace. Hay gente que intencionalmente lo hace. Pero hay otra gente, hermano, que por error comete errores, ¿no le parece? Yo lo he hecho, hermano. Yo recuerdo habérmele metido a una persona, hermano, en su carril. No me percaté que él venía aquí. Los famosos puntos ciegos, ¿va? Yo no me percaté que él venía. Y entonces me metí a la izquierda y el carro venía, y ya cerca lo logré ver y por supuesto me lo esquivé. Me dijo, hermano, me dijo maravillas. Me dijo maravillas. Tenía razón, estaba bravo. Pero honestamente no fue mi intención hacerlo, hermano. Fue un error mío. Y yo lo reconocí. Saqué la mano, no para hacerle así. No, saqué la mano para hacerle como una señal de disculpe, perdone, me metí mal. Y así hay casos. Pero si en el otro carro va una persona que no aguanta algo así, hermano, hasta balazos le puede tirar a uno de un error. Hay otros que lo hacen adrede, ¿va? También he visto de esos. Eso no lo he hecho yo, pero sí me lo han hecho a mí, hermano. Tenía vía yo en un estacionamiento, tenía vía para pasar, y vi que el carro venía y tenía que hacer un alto, pero resulta que no hizo el alto, y entonces se me tiró así encima. Yo me le quedé viendo, no hice nada, pero me le quedé viendo y me hizo así, hermano. Todavía me llevé yo hermano, eso es lo que el mundo tiene. Eso es lo que se ve. Si nosotros no aprendemos a vivir en la paz del Señor, nos va a agarrar ese sistema y nos va a hacer, hermano, cometer un error que no vale la pena. Necesitamos aprender a vivir en paz con Dios, a paz con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En paz con los hermanos y en paz con las personas. No digo con el mundo. Con el mundo no hay que tener paz. No hay que aceptar lo que el mundo nos quiere ofrecer para pecar. No, con las personas que viven en el mundo tratemos de vivir en paz, porque está escrito:
Allá en el libro de ¿qué? Aleluya. Hebreos, capítulo 12. Dice, hermano, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos la paz del Señor? Sí, hermano. ¿Y para qué vivir afligido de cosas que uno no puede cambiar? ¿Para qué vivir angustiado de cosas que usted y yo no podemos cambiar? ¿Para qué dañar nuestra alma, nuestro hígado, nuestro corazón? ¿Para qué dañarlo si no lo podemos cambiar? Mejor recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permita cruzar el desierto de esta vida hasta que lleguemos a la eternidad del Señor. Dele un aplauso al Señor. Toque a su hermano. ¿Puede tocar a su hermano que tiene la paz? Dígale, recibe paz, hermano. Dígale, recibe paz. Paz, reciba paz. Tranquilo, tranquilo, reciba paz del Señor. Vivamos en paz, hermano. Vivamos en la paz del Señor. La segunda bendición dice que pase a los hermanos y amor con fe. Entonces nos habla de amor, por supuesto. Es otro don del Señor que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero quiero recordarle que el amor de Dios ya fue derramado sobre nosotros. Nosotros deberíamos de ser gente amorosa y amable. Así deberíamos de ser. Pero ese es mi carácter, me cuesta. Sí, pero el amor de Dios ya fue derramado. Recibamos ese amor y dejemos que el Dios de los cielos moldee nuestro carácter. Lo moldee como el de la imagen de Cristo. El carácter de Cristo es el que debemos de tener. Y el Señor tenía. ¿Cuántos creen que el Señor tenía amor, hermano? Y no puedo decir tenía, tiene amor. Pero tenía, me refiero cuando el Señor estuvo en la tierra en cuerpo. Tenía un amor, hermano, más allá de lo que uno puede entender. Que aún a los que lo estaban, hermano, crucificando, tenía el amor como para poder perdonar. El amor, hermano, por eso es que la Biblia dice que el amor, hermano, cubrirá, dice la Biblia, multitud de pecados. ¿Cómo es que cubre el amor la multitud de pecados? A través del perdón. Pues se acuerda usted que el perdón en el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo cubría los pecados. La sangre de los corderos, la sangre de los corderos cubría los pecados del pueblo del Señor. A nosotros la sangre de Cristo no solo nos cubrió los pecados, nos borró los pecados. El perdón que el Señor nos dio. Y ese amor de Dios es el que nos permite perdonar. Perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestras familias, perdonar a nuestros amigos si nos han ofendido. Es el amor de Dios, es inseparable de la fe y se vuelve una dependencia total del Señor. Y por último, la gracia. La gracia a todos los que aman a Jesús, dice. La gracia de Dios es para aquellos que aman al Señor. Y es esa gracia, hermano, esa gracia es la que te da la capacidad en todo sentido. Mire, una persona con la gracia de Dios puede atravesar cualquier cosa. Eso de la gracia de Dios es como tener el respaldo del Señor sobre nosotros. Como el pueblo del Señor cuando salió de Egipto llevaba al frente, llevaba una columna de fuego que como que le iba abriendo camino, le iba abriendo camino esa columna. Eso es como la gracia de Dios. Te va abriendo camino, te cubre para que nada te haga daño. Está en la retaguardia atrás para que tu enemigo no se aproveche de ti o te haga mal.
Es la gracia de Dios. Si usted y yo estamos vivos es por la pura gracia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a ir terminando. Estos tres elementos, fíjese hermano, estos tres elementos que ya lo mencionó el apóstol Pablo en Efesios 6, 23 y 24, lo menciona en varios saludos que él hizo. Por ejemplo, 2 Corintios 13, 11. Mire cómo dice aquí, 2 Corintios 13, versículo 11. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sentid de un mismo, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Mire, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En varios saludos el apóstol Pablo usa las mismas palabras, como dando a entender, hermano, la necesidad que usted y yo necesitamos de esa paz. Vemos otro pasaje allí en 2 de Juan, verso 3. Es otro saludo final. Allá en 2 de Corintios 13 es un saludo final. 2 de Juan también lo usa, y miren el verso 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En muchos de los saludos los apóstoles aprovechaban para bendecir al pueblo de Dios con virtudes o con dones que no son humanos, no son virtudes humanas, son dones y virtudes que solo Dios nos lo puede dar. O nos lo da el Padre, como Pablo lo decía, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, y agregaba qué dones o qué virtudes él deseaba. Y él bendecía al pueblo con esos dones y con esas virtudes. Amén, hermano. Yo creo que el anhelo del Señor siempre es bendecirnos con ese tipo de virtudes: el amor, la fe, la paz, la gracia, la unidad. Hermano, son virtudes que no las podemos alcanzar humanamente. Solo el Espíritu de Dios, solo Él nos las puede dar a nosotros. Póngase de pie un momento. Vamos a cerrar este servicio. Hay dos grandes elementos que vimos hoy. La importancia de que haya en medio de la iglesia hermanos como Tíquico, Epafras, hombres y mujeres que animen, que edifiquen, que consuelen, que den esperanza a otros. Pero también el apóstol Pablo resalta las bendiciones que él desea y ora para que su pueblo tenga, para que tenga paz, para que tenga fe, para que tenga amor y para que tenga gracia del Dios de los cielos. Cierre sus ojos un momento, y así con sus ojos cerrados, quisiera yo animarlo, ahora que estamos cerrando la carta de Efesios, y que toda la palabra que hayamos estudiado en estos pasajes tan lindos del apóstol Pablo, yo quiero orar para que esa palabra se haga vida dentro de ti, hermano, y que las bendiciones del apóstol Pablo te alcancen, que la paz de Dios te alcance, que el amor en fe te alcance,
que la gracia divina te alcance. Que todas las bendiciones que Dios tiene no sean bendiciones solo hermano, de conocimiento, sino dones y virtudes que solo Él puede darnos a nosotros. El apóstol Pablo oraba, pero él no podía darla. Él solo oraba para que el Dios Padre, el Dios Hijo, enviara esas bendiciones a la vida de la iglesia en Éfeso. Yo no puedo darte la paz que tú necesitas, ni puedo darte el amor y la fe que tú necesitas. No puedo darte la gracia que tú necesitas. Pero el Dios a quien sirvo y el Dios que me llamó a predicar su palabra, Él sí puede hacerlo. Así que si usted se anima a decirle: Señor, yo quiero esas bendiciones, le voy a invitar a que se venga adelante a decirle: Señor, derrama sobre mí tu bendición, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu paz, derrama tu fe, derrama tu amor, Señor. Estamos cerrando una carta de la palabra del Señor. Que Dios permita que cada palabra de esa carta se haga vida en ti y en mí. Padre, mira a tu pueblo, Señor, esta noche. Mira la intención de sus corazones para exponerse en tu presencia y pedir que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu sea derramado sobre tu pueblo, Señor. Como ministro, Señor, yo te ruego esta noche que derrames sobre cada vida la bendición de tu Espíritu. Derrama cada bendición vista en tu palabra. Derrama sobre cada uno, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Derrama de tu amor en un mundo lleno de odio, violencia y maldad. El amor de muchos, dice tu palabra, se enfriará en los postreros tiempos. Pero nosotros no queremos que el amor de Dios se apague en nuestra vida. Nosotros deseamos y oramos que tu amor nos inunde. Llénanos de tu amor, llénanos de tu fe, llénanos de tu gracia, hermano. Recibe del Señor esta noche.
Recibe del Señor ese amor maravilloso. Hubiera yo desmayado, Que nada ni nadie te robe. yo desmayado, Que nada ni nadie te robe la paz. Que nada ni nadie te robe el amor de Dios, como está escrito. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Recibe del Señor. y a la bondad del Señor. Señor, yo ruego que tú bendigas a tu pueblo. Desmayado, Yo oro, Señor, esta noche para que tu pueblo reciba las bendiciones de tu palabra, y a la bondad las bendiciones que vienen del cielo. hubiera yo desmayado, Oh Dios amado, hubiera yo desmayado, ministra nuestros corazones. y a la Oh, Rabamamás, aquí te rebozo, Gento. Derrama tu gracia. desmayado, hubiera yo desmayado, Derrama tu gracia, Señor. Oh, Salvador. la bondad del Que Señor. la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Hubiera yo desmayado, sea derramada hubiera yo desmayado, sobre el pueblo del Señor. día de creer Aleluya. a la bondad Oh, sí, Señor. hubiera Recibe nuevas yo fuerzas. desmayado, hubiera yo desmayado, Recibe de Dios. día de creer En el nombre de Jesús. a la bondad del Aleluya. hubiera yo desmayado, Oh, sí, Señor. hubiera yo desmayado, Hubiéramos desmayado ya, Señor, que vería si no fuera tu gracia sobre nuestras vidas. hubiera yo desmayado, Sí, Señor. hubiera yo desmayado, sin habría de creer Aleluya. la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, Gracias, Señor. hubiera yo desmayado, Cada uno, Señor, habría de creer cada uno según su necesidad, a la bondad recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti. hubiera yo desmayado, Recibimos de tu presencia. hubiera yo desmayado, Señor, recibimos de tu palabra. Recibimos de tu espíritu. del Señor. Como está escrito, Señor, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, Señor. Sin habría de Hoy tu palabra que vería la nos recuerda las bendiciones que tú quieres derramar, Señor. hubiera yo desmayado, Y nosotros, como tu pueblo, Señor, las recibimos. habría de creer que vería la bondad. Señor, levantamos un momento nuestras manos al cielo para decirle, Señor, aquí estamos, necesitados.
Señor, aquí estamos, los que necesitamos de tu paz, los que necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu fe, Señor. Señor, necesitamos de esa fe. Necesitamos esa gracia en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús confesamos con nuestros labios, pero lo creemos con nuestro corazón. Creemos, Señor, en tu bendita palabra, y creemos que tú tienes planes de bien, planes de bendición, Señor, y nosotros las recibimos de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí siempre nos has sostenido, y sabemos que nos seguirás sosteniendo hasta el día en que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, llénalo en esta oportunidad, Señor. Llénalos de toda dádiva y de todo don perfecto que desciende del Padre de las luces. A ti la gloria, Señor, y la honra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.